bienvenida a esta noche de alabanza de la comunidad Pueblo de Dios. Hoy el tema se llama Discipulado al modelo de María. Discipulado al modelo de María. Y es que siempre como servidores nos han formado como discípulos. Y hoy quiero resaltar ese discipulado desde la visión de María. Hoy vamos a tratar muchos pequeños textos. Voy a tratar de hacerlo más corto, más breve, para que al fin hagamos la oración. Porque es muy enriquecedor todo lo que nos dice la palabra con respecto al discipulado de María. Entonces, vamos a tratar 6 puntos. Vamos. El primer punto dice, el discipulado al modelo de María es aquel que escuche y cumpla la palabra de Dios. Está en Lucas 11, 27, 28. Dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y aquí en este primer punto quiero hacer un énfasis en algo. Dice, los que escuchan. Y allí hay que sacar una diferencia entre oír y escuchar. Oír es todo lo que percibe tu oído, todo ruido, la caída de una aguja, los pájaros, el sonido del viento y todo. Pero escuchar es cuando tú le pones atención a alguien que te está hablando, le pones atención a una película, le pones atención a un disco, tú concentras toda tu atención en algo. Y esa es la escucha. Y esa es la escucha que nos habla la palabra. Nos habla que todos los que escuchan y la ponen en práctica. Dice también, en otro texto, dice Lucas 8, 19, 21, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay dos textos que están en el Evangelio de Lucas que nos hablan de escuchar a modelo de María. Muchos este texto lo sacan del contexto y tratan como de atacar a María porque dicen que están hablando que María, que no, le está diciendo todo aquel que escucha la palabra es mi madre y mi hermano. Quiere decir que el Señor nos está diciendo que tenemos un parentesco con Él. Tenemos un parentesco con Él si nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Porque allí viene la segunda parte. Es que no es simplemente escuchar, porque no, dirán, bueno, sí, escuchamos, pero muchas veces escuchamos muchas cosas, pero ¿qué se nos queda? Entonces, allí es lo importante, escuchar y guardar. Y la segunda parte es aceptar la voluntad de Dios. Y en aceptar la voluntad de Dios vemos en María como en Lucas 1, 26 a 38, no se lo va a leer porque es muy largo, pero ahí nos habla de la anunciación, como el arcángel Gabriel llega y le anuncia de que ella va a ser la madre del Señor. Con todo el contexto que lleva cuando ella pregunta, pero ¿cómo así? Que yo no conozco varón. Y el ángel le dice, es que será el Espíritu Santo el que posará en ti, porque para Dios no hay nada imposible. Y termina María diciendo, hágase en mí según su voluntad. Y allí en esta parte tiene que ver mucho con nuestra vida. ¿Qué tanto aceptamos la voluntad de Dios? ¿Qué tanto aceptamos lo que está pasando en nuestra vida, que es voluntad de Dios? Porque parece que nosotros fuéramos en contravía de la voluntad de Dios. Queremos muchas cosas, pero no sabemos si es lo que nos conviene. Y allí María se podría decir de que se jugaba la vida. Se jugaba la vida en esta aceptación de la voluntad de Dios, porque si vamos al contexto de esa época, las mujeres eran inferiores a los hombres. Las mujeres eran sometidas. Y una mujer que estaba comprometida con un hombre, si era encontrada en adulterio, era apedreada. Era llevada a una parte donde moría a punta de que toda la comunidad la apedreaba. Y esta mujer que nos muestra la Biblia siendo una joven, María,
aceptó la voluntad de Dios. Ah, pero dirán, bueno, sí, es que es fácil porque era María. No, fue porque ella llevaba un proceso cercano al Señor. Ella siempre estaba cercano al Señor. Si uno va a los libros apócrifos, dicen que María fue educada en un templo, que fue llevada y allá fue educada. Entonces, ella tenía mucho conocimiento de Dios, tenía mucho saber de Él, y por eso sabía que para Dios no había nada imposible. En el tercer punto tenemos el servicio. El servicio lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo 3 al 9. Tampoco se lo va a leer, pero ustedes ya lo conocen. Es el pasaje donde María, después de haber recibido ese anuncio de que iba a ser la madre del Señor, se fue donde su prima Isabel. Se fue a servirle. Podríamos decir humanamente, si a mí me dicen, lo voy a comparar de una forma como, no sé, astronómica. Si a mí me dicen que yo me gané la lotería, lo menos que yo haría humanamente sería, si me gané la lotería, era irme a servirle a alguien, era irme a trabajar y de irme a hacerle un favor a alguien, menos. Pues María se acababa de dar cuenta de que iba a ser la madre del Señor y eso no importó para ella ir a prestar un servicio. Y allí es donde, cuando tú empiezas a cumplir todo esto, empiezas a escuchar la palabra, pero la llevas y la guardas, aceptando la voluntad, puedes poner tu discipulado al servicio de los demás. Y allí quiero hacer como una pausa en el discipulado al servicio. Porque muchas veces queremos ser discípulos receptivos. Queremos ser los discípulos que siempre nos estén dando información, que siempre nos estén nutriendo, que siempre... Pero no nos atrevemos a dar ese paso de servicio. Y allí es donde el Señor te invita a ti y me invita a mí a evangelizar. Hay muchos medios de evangelizar a través de tu testimonio, sin hablar. Simplemente muestra tú el rostro de Dios con tu actuar. Entonces, allí tú estás colocando al servicio tu cuerpo, tu persona, para evangelizar. En estos momentos que está viviendo la humanidad, qué bueno que tú te notaras por el servicio. Qué bueno que tú te notaras porque estás atento al necesitado, atento a un familiar, atento a un amigo, atento a un vecino. Qué bueno que eso se notara en ti, el servicio. Porque es lo que nos está invitando hoy el discipulado a modelo de María. María no le importó que estaba en embarazo. María no le importó que era la madre del Señor. María no le importó. Le importaba que su prima Isabel, que estaba en edad avanzada y también estaba en embarazo, necesitaba una persona que le sirviera. Y ese servicio de María trajo algo espectacular, que fue capaz de mostrar a Dios. Ahí donde yo les digo a ustedes que pueden mostrar a Dios con el servicio. Y fue tanto lo que mostró María al Señor, que Isabel, cuando la ve, la dice: ¿de dónde aquí que venga la madre de mi Señor? Y narra el Evangelio que inmediatamente en el vientre de Isabel brincó el niño. Fue tanto lo que estaba llena del Espíritu Santo, tanto el servicio que estaba prestando al Señor, que en el vientre de Isabel pudo sentir esa presencia de Dios que llevaba a María. Y es la invitación que nos hace el Evangelio, a que nosotros seamos portadores del Espíritu Santo, que seamos portadores de Dios, tan grande, tan grande, tan grande, que las de otras personas, sin necesidad de nosotros hablar, podamos evangelizar. Hay un cuento muy viejo, creo que todos los predicadores lo han contado, pero es bueno traerlo aquí a colación, que habla de un monje y había un seminarista y le dice, le manda al monje al seminarista que fueran a evangelizar. Y, ay, sí, yo quiero evangelizar, sí, venga, vamos a evangelizar. Y él contento porque iba a salir por primera vez a evangelizar, a misionar. Y llegó y salieron
Y empezaron a caminar por el pueblo, recorrieron todo el pueblo. Y cuando llegaron al final del pueblo, se devolvieron. Y el seminarista miraba como aterrado qué era lo que estaba pasando. Y esperando a ver dónde, en qué casa era que iban a entrar a evangelizar, en qué parque era que iban a ponerse a hablar, en qué parroquia, en qué... Y en ninguna parte entraron. Y llegaron de nuevo al seminario. Y el seminarista más aburrido le decía, oiga, ¿cómo así? Usted me dijo que íbamos a ir a evangelizar y usted me lleva a andar todo el pueblo y me trae de nuevo. Y no dijimos ni una palabra. Entonces, ¿qué hicimos? Y dice que este monje le dijo, todo aquel que nos vio pensó en Dios. De eso se trata. De que todo aquel que vea nuestras obras, que vea nuestro servicio, vea a Dios. Y allí es lo fundamental. Yo pienso que allí es donde tú tienes que empezar a pensar cómo estás llevando tú al Señor. ¿Cómo estás llevando tú con tu servicio a Dios, a tu familia, a tu hogar, a tu entorno, a tu vecindario, a tu comunidad y a tu trabajo? Porque si no, tendrías que volver al primer paso, a escuchar y a cumplir la palabra de Dios. Porque si escuchamos y cumplimos la palabra de Dios, el Señor nos dice que nos amemos unos a los otros, como Él nos ama. Él nos dice que debemos ser santos como Él es santo. Pero también dice muchas bienaventuranzas, que bienaventurado el que es perseguido por mi culpa, porque Él es el reino de los cielos. O sea que no debemos buscar que nuestro servicio nos sirva para que nos alaben, nos sirva para que nos enaltezcan, para que nos den palmaditas. No, eso no es. No es. Porque acuerde que cuando los discípulos llegaron contentos que iban a misionar, que mandó los 72, y llegaron contentos y dijeron, Señor, estamos contentos porque en tu nombre fuimos y sanamos enfermos y fuimos hasta liberamos. Y Jesús les dijo, no se alegren por eso. Alégrense más bien porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, el servicio está enfocado es a agradar a Dios, más no yo sacar provecho, porque si no, ¿de qué vale? ¿De qué vale que tú hagas un servicio si a cambio te van a pagar algo? Entonces no estás haciendo un servicio, estás haciendo un trabajo. Un trabajo es algo remunerado, un servicio es algo que tú prestas. En el cuarto punto dice del discipulado al modelo de María que guardar en el corazón. Y esto lo encontramos en Lucas 2:19. Dice, María por su parte conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Guardaba todos estos recuerdos. Y aquí parece que nosotros practicáramos el 50% de esta palabra. Porque somos buenos para guardar en el corazón. Claro, guardamos en el corazón. Pero guardamos, si aquel me hizo un daño, yo me las pagas. Algún día las saco. Voy a ver cuándo te puedo cobrar eso. Si alguien te hace un daño, busca la forma de vengarte. Y guardas en el corazón resentimiento, odios, envidias, celos. Y ahí te vas apartando del primer punto, de la escucha y de la puesta en práctica. ¿Qué tanto guardamos amor? ¿Por qué será que si tú te pones a hacer cuentas, tú piensas tú en tu haber, ¿a cuántas personas amas? ¿Y de cuántas personas tienes buenos recuerdos? Ahora, mira, ¿a cuántas personas tienes malos recuerdos? ¿Cuántas personas te han hecho daño y tú tienes presente eso? ¿Cuántas personas sencillamente porque no han hecho lo que tú crees, las has apartado? ¿Cuántas personas que han llegado a tu vida y quizás eran especiales, pero hubo un momento de discusión, un momento de conflicto y
simplemente te olvidaste de ella. Y María nos dice que ella guardaba todo en el corazón, pero era para amar. Ella guardaba todo en el corazón, era para dar. Porque esto que dice aquí en el Evangelio pasa después del pasaje cuando ellos han ido y de regreso no han encontrado al niño. Y dicen que llevan 3 jornadas sin encontrar al niño y se devolvieron y encontraron al niño en el templo orando. Que todos escuchaban al niño. Todos están admirados como hablaba el niño. Y allí ellos comprendieron cuando él le dijo, es que yo también tengo que encargarme de los asuntos de mi padre. Y por eso María, ahí no dice en ninguna parte de la Biblia, María le pegó al niño porque se le perdió. En ninguna parte dice María le recriminó, ¿usted por qué nos hizo esto? ¿Por qué nos abandonó? ¿Usted por qué no? No, guardaba todo en el corazón. Y allí es donde tenemos que aprender a que debemos guardar las cosas en el corazón, que sirva como un filtro. Que sirva como un filtro que limpie todo ese odio, todo ese sentimiento. Porque acuerda que en un pasaje de la Biblia le decían los judíos al Señor que él, ¿por qué no se lavaba las manos? Que los discípulos, ¿por qué no se lavaban las manos? Que mire, o porque comían cosas impuras. Y el Señor le decía, lo que te hace impuro no es lo que entra de afuera al cuerpo. Lo que te hace impuro es lo que sale de tu interior, de tu corazón. Porque de tu corazón sale odio, sale resentimiento, sale envidias, sale hipocresía. Entonces, allí tienes que ver qué estás guardando en tu corazón y cómo estás filtrando esos malos sentimientos para convertirlos en la primera palabra, en escuchar y cumplir la palabra de Dios. En el quinto punto tenemos estar en la cruz. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, el versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Oye, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María es el único ser humano que ha estado con Jesús, hombre, desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. Está allí en la cruz. Está allí en la cruz no abandonándolo. Está allí con él acompañándolo. Está allí sintiendo lo que sentía su hijo. Y allí es bueno que nos preguntemos si nosotros estamos junto a la cruz. Porque parece que nos gustaría estar con Jesús en los momentos de victoria, como en ese domingo de Ramos que entraba triunfante, como en esas grandes prédicas que hacía, como en esos grandes milagros, como en la multiplicación de los panes, como en las liberaciones, como en la resurrección de Lázaro. Pero no nos gusta estar en la cruz, no nos gusta estar en el dolor, no nos gusta estar con Jesús cuando viene una dificultad y le volteamos la espalda y empezamos a renegar. Empezamos a decirle, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué me está pasando a mí si yo hago Santo Rosario todos los días? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo voy a misa? No aceptamos la cruz. Por eso el Señor dice que el que me quiera seguir, que tome su cruz y hágale. También dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Si tu cruz está muy pesada, llévasela a Jesús. Llévasela y Él te ayudará. En este pasaje de la cruz
hay algo que me trae siempre a la memoria y es el cirineo. Y es esa persona que fue obligada a llevar la cruz de Jesús. Pero al comienzo fue obligada y después la cogió con amor. Tan así que se la llevó hasta donde tenía que llegar. ¿Qué tanto estás tú ayudando a llevar la cruz a otras personas? Por ejemplo, a tu familia. Por ejemplo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. ¿Qué tan fácil estás haciendo llevar la cruz? ¿O tú la estás haciendo más pesada? Tú no estás ayudando a cargar. Y vemos cómo María estuvo en este signo de muerte, la cruz. No lo abandonó. ¿Qué tanto estamos nosotros en signo de cruz cuando una persona nos necesita? ¿Qué tanto estamos al pie del necesitado? ¿O simplemente estamos cuando estamos en las buenas? Cuando hay fiestas, cuando hay agasajos, cuando hay reuniones, cuando hay paseos. Pero cuando hay enfermedad, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas sentimentales, cuando hay rupturas emocionales, estamos también allí. Y hoy María nos muestra cómo ser discípulo es estar desde el comienzo hasta el final. Estar desde sus inicios hasta allí. Pero allí va el sexto punto, porque allí no termina el discipulado de María. Dice en el sexto punto que perseverancia en la oración. Y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanas. Todos perseveraban en la oración. Y entonces allí, ¿cómo es tu oración? ¿Tú perseveras en la oración o te fatigas? ¿Tú perseveras en tu encuentro personal con el Señor o simplemente dejas que tu encuentro sea una misa ocasional, un rosario de vez en cuando, o simplemente la bendición cuando salgo de la casa? ¿Qué tanto es tu oración? Porque después de este pasaje bíblico que hay aquí, es cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Y es donde pasa todo eso que los transforma a ellos. Cambia ese miedo que tenían en valentía. Y los llena a cada uno de dones, los llena a cada uno de esos espectaculares signos que los acompañó, que fueron capaces de convertir unos pocos en lo que es hoy la iglesia. ¿Qué tan perseverante es tu oración? Deberías preguntarte hoy si es eficaz tu oración, si es fructífera tu oración. En esta semana veía yo la prédica de un sacerdote y hablaba de varios puntos de la oración. Y me gustó uno, que es muy largo, pero me gustó un puntico en el que decía que una oración, uno de los estados de la oración es tú estar en el lugar de la oración. Decía que deberíamos de coger un texto bíblico, coger la Biblia y empezar a leer un pedazo, ¿no? Es que hay gente que pone a leer y leer. No, es un texto bíblico y volverlo a leer y compenetrarte en ese momento y estar en ese momento y tú hacerte uno de los que estaba allí en ese evangelio para poder sentir lo que estaba sintiendo ese personaje de la Biblia y poder sentir lo que estaba haciendo el Espíritu Santo a través de esa persona. ¿Qué tan fecunda es tu oración? ¿Qué tan fecunda es tu oración? ¿Será que tú tienes nada más una oración del ternero, de que a toda hora pide, o una oración que pide y da gracias, que pide y alaba al Señor, que alaba
y que enaltece. Entonces, esos eran los 6 puntos para hoy. Espero que tú empieces a mirar cómo estás viviendo tu discipulado, cómo estás viviendo tu encuentro con el Señor. Vamos a un momento, antes de empezar la oración, vamos a reflexionar todo esto que dijimos aquí. Vamos a reflexionar de cómo es tu relación íntima, tuya con Dios. Porque es que también lo dice el Señor en las Escrituras, que no hay que ser como los hipócritas que están en la esquina diciendo palabras y todo para que todo el mundo lo escuche. No, de eso no se trata la oración. La oración tiene que ser tuya, íntima con Dios. Debe ser ese encuentro personal con Él. Y allí yo te preguntaría, ¿cuánto le dedicas tú al día a la oración? No sé, 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora. Como les decía yo en el pasado, por ahí una persona me decía que no, que es que estas predicas eran muy largas, muy largas. Y yo me ponía a pensar, bueno, sí, son largas, ¿cierto? Pero uno se sienta a ver una película, dura más o menos 90 minutos, más o menos, las más cortas, otras duran 120. La gente que le gusta el fútbol, 2 tiempos de 90, entre tiempo, y si hay alargue, o sea, como 2 horas y media. Y no es que esté diciendo que sea malo, no, está bien, está bueno, porque tenemos que divertirnos y todo eso, pero que también que llevemos la proporción, que también le dediques ese tiempo a Dios, que le dediques en tu interior, en tu intimidad, no es que como te digo, no, por la noche cuando te vas a acostar, cuando te levantes, si te levantas a las 7 de la mañana, coloca tu despertador media hora antes, te vas, te cepillas y haz tu meditación, dedícale tiempo y verás cómo el Señor responde a eso, porque ese debe ser lo principal.